¿Quién es? ¿Quién era la Madre Maravillas? Para saberlo bien de cerca, un equipo especial fue enviado a España para ver en la tierra de la Madre Maravillas cómo se respondían a estas preguntas. Un equipo que trabajó duro y bien. Hablaron, por ejemplo, con el padre Simeón, que fue el sacerdote postulador ante el Vaticano, el que investigaba para ver si realmente había ocurrido un milagro en el caso de Manolito. ¿Quién es? ¿Quién era la Madre Maravillas? La Madre Maravillas de Jesús pues nació hija de una familia verdaderamente cristiana que pertenecía un poco a la aristocracia, entonces, porque eran marqueses de Pidal. El día 4 de noviembre de 1891 nació en Madrid. Y ya desde muy niña pues se dedicaba, bueno, pues hacía obras sociales, con su abuela, solía frecuentar conventos, hacía obras de caridad. Y en 1919 entró entre las carmelitas descalzas en el monasterio de El Escorial. Ese deseo lo había tenido ya desde pequeña. Era su vocación, la vocación que ella sentía, y en la vocación al Carmelo, la suya era desaparecer, ¿no? Irse fuera del mundo y vivir pues eso, la vida del carmelita. Ella fundó 11 conventos. El primero fue el del Cerro de los Ángeles, luego fundó uno en Kottayam, en la India, al sur de la India, fue el único que fundó fuera de España, y de ahí pues fundó 9 más, algunos pues la mayoría en Ávila y Salamanca. Fundó muchos conventos, pero al estilo de Santa Teresa, en la pobreza, en la humildad. Ella se la considera como una seguidora, una continuadora de Santa Teresa de Jesús. Vivió la espiritualidad de Santa Teresa, la vida que Santa Teresa había implantado en sus monasterios. Eso es lo que tenían de común. Ella no quería vivir ni hacer más que lo que había hecho y vivido Santa Teresa de Jesús, imitarla en todo. Pues la misión de las carmelitas es pedir y rezar pues por todos nosotros, por la salvación del mundo. Ellas durante todo el día trabajan y oran en silencio, no hablan, solamente hablan 2 horas al día, que ellas llaman de recreación. Es una hora después de comer y otra hora después de cenar. Pero mientras hablan están también haciendo labores, están trabajando. Fue desde ahí, desde su clausura, o las ayudas que recibía de fuera, hizo grandísimas cosas. Construyó un pueblo entero casi, con sus escuelas, con su iglesia, con un hospitalito, todo, y muchas cosas de estas. Ella tenía 2 virtudes predominantes en ella. Una era la humildad y otra era la caridad. No había persona que se acercara al Carmelo y que necesitara ayuda, que ella no se preocupara y que procurara, pues eso, evitar esa, o sea, satisfacer esa necesidad. Ella ha escogido esa vida y estaba siempre defendiendo esa clausura, ese apartamiento, digamos así, de las cosas humanas, Era pues generosísima siempre en oraciones, con todo, de lo más cariñosa. Era sumamente inteligente, pero con una dulzura y una suavidad en todo. Tenía una mirada que reflejaba su alma, siempre encantadora y alegre. Su muerte fue como la muerte de un santo. El 11 de diciembre de 1974, pues a las 4:30 de la tarde, murió allí, en ese convento de la Aldehuela. Naturalmente rodeada de todas sus religiosas. Y cuando ella supo que realmente se moría, dice, ¿cómo no me lo habían dicho antes? Y sus últimas palabras fueron estas: qué delicia, qué alegría, morir carmelita. Nada más fallecer presentó síntomas extraordinarios de santidad. Sabéis que cuando fallecemos, pues los primeros síntomas de un cadáver es el rigor mortis, la rigidez. Sin embargo, Madre Maravillas al morir no presentaba ninguno de los síntomas normales de cadáver. Unas condiciones especiales de apariencia del cuerpo que no se hubiera pensado que estaba realmente muerta. Su cuerpo estaba totalmente flexible, además según iba pasando el tiempo más flexible estaba, y además el cadáver desprendía un fuerte olor a nardos. Y ya la hermana enfermera le subió la manga y se comprobó que era de ella, el olor venía de su cuerpo.
Ante aquellos acontecimientos, pues llamaron a médicos forenses, vinieron al convento, examinaron el cadáver y certificaron pues que efectivamente que sí, que había fallecido, que estaba muerta, pero que ellos científicamente no podían dar explicación a todo eso que estaban viendo. El que permanezca en ciertas condiciones no es señal, en sí sola, no es señal de santidad, pero en este caso era señal de una llamada de atención de Dios a ese cuerpo y a esa persona. Es para que nos demos cuenta que allí hay un alma muy grande, muy santa. Eso es. Eso fue impresionante, y un reguero de gente que el señor obispo dio permiso a que se abrieran las puertas, y entonces la gente entró dentro del coro. Centenares de personas vinieron allí a orar ante ella, a pedir alguna cosa de sus recuerdos, a poder pasar rosarios o estampitas por su cadáver. Así empezó la grande fama de santidad. Es que ella nada más fallecer ya comenzó a conceder favores y gracias. Entonces la gente se encomendaba a su intercesión y recibía pues esas gracias y favores que le solicitaban. Entonces, bueno, pues ella se fue comunicando, fue creciendo ya pues esa fama de santidad que ella tenía, y todo ello pues ya dio apertura, ya dio lugar a que se abriera el proceso en el año 81. El proceso, como te digo, sigue los pasos de cualquier otro proceso de beatificación, que se escriben una serie de cartas postulatorias a Roma, se recogen pues todos los escritos, en fin, todo eso que se sabe muy bien. Y luego, sobre todo el milagro, tiene que ocurrir un milagro. El milagro ocurrió, una mujer de Salamanca, de aquella España, pues se curó milagrosamente. Y entonces en 1998, el 10 de mayo, se beatificó la Madre Maravillas. Después de la beatificación a la canonización, solamente queda que se produzca un milagro. Tiene que ser un milagro reciente y que haya sido aprobado como tal. Yo notaba que en la Argentina había muchos favores, había mucha gente, tenían muchos favores, porque en los boletines se veían cartas de la Argentina, cartas de la Argentina. Y él decía, pero ¿cómo está la Argentina? ¿Qué cosa? ¿Qué devoción le tiene? Ciertamente, la devoción por la Madre Maravillas fue muy grande desde hace mucho tiempo aquí en la Argentina. Es difícil saber por qué, pero así era. Había mucha gente que aún sin que fuera santa, era seguidora. Mucha gente que aún sin que fuera beata, era seguidora de la Madre Maravillas. Nadie puede saber nunca por qué ocurren esas cosas.